verdadero placer compartir esta semana el espacio de Consensuando con un ciudadano santiagués, con un funcionario que ha descollado a nivel nacional como presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que es en la actualidad senador y aspira nueva vez a esa misma posición. Se trata de Julio César Valentín Giminián, que honra a Consensuando en esta semana. Gustavo, ¿cómo te sientes tú con la presencia de un ex colega tuyo, porque ustedes fueron diputados juntos y ahora senador? Víctor, me siento inmensamente cómodo de compartir contigo y con Valentín. A veces yo me preguntaba cómo llamarle, si Julio César o Valentín, y siento que él tiene mucho más afecto que le llamen Valentín. Entonces, sobre esa parte, con Valentín yo tengo inmensas afinidades. Somos dos personas progresistas, ambos comprometidos con una mejor sociedad. Y para mí compartir con Valentín el día de hoy es un inmenso privilegio. Que yo como alumno de él, que fui como diputado y el presidente de la Cámara, yo pienso que él ni siquiera se imaginaba que yo iba a llegar a este espacio. De manera que un privilegio, Víctor, la noche de hoy compartir con César Valentín Giminián, senador de Santiago y próximo senador de Santiago, investido el próximo 16 de agosto con Dios delante. Gustavo, hola, ¿cómo te sientes? Inmensamente bien, satisfecho de compartir contigo, Víctor de ASA, este programa Consensuando, que se ha hecho ya una costumbre toda la semana por estos canales de Cinevisión. Bueno, y que estamos haciendo equilibrio, porque cuando nosotros traemos un funcionario, un candidato, por ejemplo, a alcalde en Santo Domingo, lo fuimos llevando todo, y así hacemos con los senadores. Por aquí estuvo la semana pasada el candidato a senador Eduardo Estrella del Partido Revolucionario Moderno y Aliado, y hoy tenemos a Julio César Valentín Giminián, a quien me honra en que esté con nosotros aquí, porque Julio César Valentín es una figura pública de dimensión nacional, que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, fue compañero tuyo en el hemiciclo, que es actual senador y aspira nueva vez a senador. Yo quisiera empezar con Valentín, como a él le gusta que le llamen Gustavo, haciéndole una pregunta que a mí me inquieta, porque Valentín en las pasadas elecciones fue prácticamente solo, porque en el último proceso el candidato fue escogido con apenas días para las elecciones y él iba muy cómodo. Yo no sé si ahora tú vas tan cómodo, Julio César. ¿Cómo te sientes con la competencia? Bueno, Valentín siempre ha tratado de estar presente en todos los momentos, en las circunstancias de Santiago, en las alegrías, en los momentos difíciles como este. Nuestra mayor preocupación es la gente, su salud, la vida de la población de nuestro querido Santiago. Y no nos preocupa el tema electoral en este momento. Nos preocupa lo que está esperando la población. A un Valentín que cuando no había pandemia gestionó ambulancias para Hospital de Tamboril, Hospital de Cienfuegos, y gestiona ambulancias para municipios de Navarrete, de Licey, de Bellavista, del Juan 23, gestiona respuestas a la población, no ahora, sino cada vez que ha habido un momento en la que la población ha reclamado algo. De forma tal que como representante he insistido en dos preocupaciones, en impulsar una agenda legislativa que insista en
la institucionalidad, con leyes como los derechos de las personas frente a la administración pública, que es ley y que a nuestro juicio es la normativa que más derechos le aporta a los ciudadanos y ciudadanas después de la Constitución de la República. Y aquí como, Valentín, ¿a quién tú le entregas esas ambulancias? ¿A los ayuntamientos o a las ONG, fundaciones, etcétera? Y el otro aspecto nuestro es la participación, escuchar. Desde que aprendí de usted, en el primer modelo del presupuesto participativo, que siendo yo diputado y usted alcalde de otro partido, fui a ver un modelo que se replicó en el país y que luego defendí. Ahí vi ese gran representante preocupado por la población, que escuchaba, que promovía la participación, la representación, que es Víctor de Asa. Y de él aprendí la tolerancia, el consenso, como habla este programa. Defendimos, por ejemplo, lo que hoy es el Parque Ecológico de la Laguna, lo defendimos juntos, usted como alcalde, yo como diputado de otro partido. Entonces, eso es lo que vale, Víctor, estar en cada momento. Y este momento por el que vive el país, nosotros nos reparamos en comodidad, fortaleza, no estamos en competencia. La preocupación nuestra es tratar de dar respuesta. Y esa ambulancia no la lleva Valentín, la gestiona como representante. Porque nuestro modelo es escuchar para gestionar. Asimismo hay asfaltado en Villa González, en Navarrete, acueductos, soluciones de impacto colectivo, pero no en campaña, siempre. Por ello, nosotros entendemos que Santiago es un pueblo que reparará, pensará y actuará a la altura de las circunstancias, sabiendo nosotros que cualquier persona que resulte electa va a tener que representar bien a una población exigente, con una red de organizaciones importantes y donde nos respetamos, que discrepamos de criterios políticos. En ese sentido, tengo la tranquilidad de que este será un torneo que culminará con abrazos. Y te insisto que mi mayor preocupación es seguir escuchando a la población, seguir gestionando soluciones para la población, más en este momento de coronavirus. Por ello llamamos a la población a que siga manteniendo el distanciamiento físico, el lavado de las manos constantemente, respetando el toque de queda, porque después de todo lo más importante en la vida es la salud y la seguridad de nuestra familia. Valentín, debo confesar, interviniendo yo en este momento como productor del programa, coproductor del programa con Víctor de Asa, confesar que te conocí a ti como un preocupado diputado cuando yo era funcionario de la CDE, tú gestionando proyectos de electrificación rural para las zonas más apartadas de la provincia de Santiago. Entonces, para mí es muy cómodo interactuar contigo y debo confesar, antes de preguntarte sobre este tema, el plan estratégico de Santiago, al cual tú eres parte responsable de representarlo. En su momento debo confesar que Santiago Oeste o Cienfuegos se convirtió en distrito municipal gracias a la intervención tuya. Recuerdo tu desvelo de una manera muy particular por procurar oír y representar los electores de ese hoy distrito municipal. Y entonces me gustaría saber exactamente, Santiago se distingue por su prestancia, Santiago se distingue por no tener un compromiso político con ningún partido, se mudan de partido constantemente, hoy están con los reformistas, mañana están con el PLD, pasado están con el PRM, o sea, Santiago no tiene una lealtad partidaria como la tiene otra provincia. Realmente ese plan de desarrollo estratégico de Santiago no ha podido socializar temas que puedan provocar que en el próximo gestión tuya como senador encamines acciones dirigidas, por ejemplo, a representar a esos sectores que tanto empeño tienen en desarrollar Santiago. Santiago es una ciudad de progreso, de iniciativas, que no espera que el Estado indique qué hay que hacer, sino que planifica
en esfuerzo entre sectores públicos y privados. Y cuando hablo de Santiago, hablo de la provincia, porque el plan estratégico es de la ciudad de Santiago. Sin embargo, hubo planes estratégicos cuando Víctor de Asa estuvo como alcalde y nosotros lo defendíamos. Aún, a pesar de que gente de nuestro partido nos cuestionaba, que participaran en espacios que él habilitaba. De ese modelo aprendimos. Y además del plan estratégico, nosotros tenemos la mesa de consulta ciudadana para llevarla a otros municipios que no tienen un plan estratégico. Y con ello hemos conseguido un sinnúmero importante de obras de impacto colectivo. Recuerdo que siendo un diputado Nobel, la primera gestión, que ciertamente tú eras el director de lo que hoy es la unidad de electrificación rural, tenía una función enorme. Y eres testigo de la cantidad de veces que fuimos a tocar las puertas para la electrificación del Guayacanal, de zona de Pedro García, de zona de... Íbamos con Benedicto para lo que hoy lo que es Babocico, Jánico, y encontrábamos a un funcionario que nos escuchaba, que eres tú. Entonces, ese modelo nosotros seguimos impulsándolo, creemos en la labor de representación. Si usted va a la tormenta Olga, al ciclón George, a la tormenta Noel y otras tormentas tropicales que han golpeado a Santiago y a la región, han visto a un Julio César Valentín presente, a un Julio César Valentín escuchando preocupaciones. Pero cuando no hay eso, escuchando en Tamboril la demanda de los estudiantes o de Puñal o de Santiago Oeste, demandaron ambulancias, instalaciones deportivas, autobuses, pavimentación, acueducto de más de 1.000 millones de pesos. Todo eso está ahí y el acueducto en pocas semanas, probablemente en un mes, esté terminado, que va a beneficiar a 350.000 habitantes. Eso es estar pendiente de Santiago, de pensar que Santiago precisa siempre más y más inversión. Si usted va a Juncalito, se va al Caimito Jánico, a Ranchito de Piché, a Carlos Díaz de Tamboril, a la avenida Presidente Vázquez de Tamboril, a Palmar Arriba, a Vanegas, todavía falta parte de Vanegas, porque no puedo meterme mucho ahí porque Víctor tiene su carrozoncito allá y su hija que también va en una posición muy competitiva de diputada, después me reclama, falta tal lugar. Bueno, es decir, hemos tratado de replicar ese modelo del plan estratégico, porque Santiago tiene eso, la capacidad de unir a sectores sociales y públicos para impulsar soluciones, de forma que nosotros en este momento llamamos a Santiago a que exija a cada uno de los candidatos a que nos aboquemos a suscribir la agenda del plan estratégico, como hicimos en el 2010 con el compromiso Santiago 2020, donde nos comprometimos a una cantidad de aulas que se superó en el 2015 y se multiplicó por varias veces. Que nos comprometimos a una circunvalación norte, nos comprometimos con el Parque Central y además del Parque Central terminamos con el Parque Botánico, que es un gran pulmón verde, entre otras obras emblemáticas. En todas esas obras ha estado la voz, el concurso y el esfuerzo protagónico del senador Valentín. Víctor, con Valentín, Valentín es una persona muy conversadora. Nos conocemos, la profundidad del debate, pero nosotros quisiéramos que ustedes nos permitieran unos cuantos segundos para volver con este público maravilloso después de unos cortes comerciales. Por favor. A propósito de que en el segmento anterior hablaste de la unidad de Santiago por el progreso, por su desarrollo, que hay historia de esa unidad, sector público, sector privado, ahora hay una situación bastante compleja y es que ahora hay dos Santiagos, Santiago de los Caballeros y Santiago Oeste. En Santiago Oeste, en la ley que nosotros aprobamos en los considerandos, habla de
que dentro de ese territorio está el matadero, está el vertedero, cuerpo de bomberos, cementerio, etcétera. Y el director, que es de nosotros, el compañero Eddie Baez, ha iniciado una gestión muy buena, limpiando la ciudad, etcétera, pero se ha generado un conflicto que llevó al actual alcalde, Abel Martínez, hasta elevar un tono inadecuado, que fue, de hecho, demandado por difamación por Eddie Baez, y que en todo el PRM cayó muy mal, porque usó términos inadecuados. Pero mi pregunta es, a mí incluso, soy una persona transparente y que cuando se me hace una pregunta en materia municipal respondo técnicamente, no respondo políticamente. Hasta instintivamente, por yo haber sido fundador de FEDOMO y trabajar tanto con los alcaldes de todos los partidos, hasta instintivamente respondo sin ningún tipo de miramiento político, básicamente técnico. Porque en esta misma semana di algunas respuestas técnicas que incluso no favorecía que la dijera en ese momento, aunque fue una respuesta técnica de acuerdo con la ley. Eso es lo que va a ocurrir, pero ahí hay una lucha política ahora mismo. ¿Por qué Julio César Valentín, tal vez podemos ser más amplios? Yo sé que tú eres un demócrata, de hecho escribiste un libro muy bueno sobre democracia, no invita incluso al propio contrincante tuyo, a senador, o forma una comisión para que medie en tu calidad de senador y se pueda lograr un acuerdo, porque Santiago tiene que seguir llevando sus desechos a un lugar, ese lugar es el ecoparque, pero parecería injusto e ilógico que Santiago Oeste, que el ecoparque Rafael está territorialmente dentro, tenga que llevar sus desechos a otro lugar. Entonces, esa lucha política tiene de alguna manera que generar un acuerdo interinstitucional para que los habitantes de ambos Santiago puedan beneficiarse. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo concibe esto? Santiago es una provincia que siempre ha colocado el diálogo dentro de sus preocupaciones. Ese Santiago que ante el coronavirus ha sido capaz de promover el encuentro de contingencia contra el COVID-19 con el ministro, con el alcalde Abel Martínez, con los alcaldes de los demás municipios. Creo que todavía no se habían juramentado las nuevas autoridades, como es el caso de Santiago Este. Y entiendo que el plan estratégico que ha venido jugando un rol de mediación siempre puede procurar alguna orientación en esta elección. Me imagino que Abel ni nadie quiere una controversia, pero se verificó una quema de algo que es un bien colectivo, independientemente de a quién le corresponde. Y nosotros entendemos que ese ecoparque es un modelo, no hay que ser un especialista, es un modelo de manejo de desechos sólidos de República Dominicana. Siempre pensamos en que ese ecoparque lo ha manejado muy bien la alcaldía, se ha venido manejando muy bien, y en consecuencia lo que debemos procurar es que se determine cuál es la propiedad, porque lo más importante de todo es el bien colectivo de todo Santiago, y que se busque mecanismos donde se puedan depositar los desechos sólidos, procesarlos y mantener nuestra provincia, no solo la ciudad cabecera, sino nuestra provincia. En el caso de Santiago Oeste, siempre hemos intentado estar presentes en sus preocupaciones, sus demandas, y naturalmente sí entiendo que cualquier esfuerzo por conectar el diálogo en este momento de tensión es lo mejor. Si hay una acción de tipo judicial, también de parte de la alcaldía de Santiago, el alcalde sostiene que ofreció informaciones que no conozco, en la que destaca que
que hay conversaciones de personas, no se refería exactamente a Eddie, no hubo una imputación precisa, por tanto se descarta cualquier tipo de responsabilidad penal en el sentido de que Eddie hizo eso, sino que mencionó que personas vinculadas a las nuevas autoridades estaban en una disputa con eso y que se habían expresado en un tono extraño, y de personas que se acercaron al lugar hablando con la seguridad y tal. Ha indicado incluso que tiene evidencia de esto que se la suministró al Ministerio Público. Pero en el caso nuestro, nosotros no vamos a echar leña al fuego. Nosotros entendemos que ese Ecoparque lo que debe seguir siendo manejado de manera adecuada como hasta ahora ha venido siendo manejado. Sobre todo, para terminar con ese tema, Gustavo, porque para entrar al Ecoparque, según me han informado, hay 2 retenes y únicamente con el permiso de autoridades del ayuntamiento se podría entrar al Ecoparque después que ya está cerrado en horas de la noche. O sea que parecería como, bueno, se están acusando mutuamente porque... Víctor, Víctor, siento que ese es un tema para pasar a temas básicamente que tengan circunscripción. Tú sabes que ese es el tema de Santiago en este momento. Sí, ese es el tema de Santiago por la disputa de 2 alcaldes. Y cómo vamos a vencer a ese enemigo del PRM, del PLD, del pueblo dominicano, de los humildes de este país, de las familias con mayor comodidad, porque este enemigo invisible no tiene distinción. Por tanto, debemos apelar a criterios de unificación, de acercamiento entre los sectores para vencer a este enemigo que nos ha matado seres humanos, que tiene miles de personas enfermas y que ha generado gastos enormes en materia de salud no previstos, y que además de ello ha traído consigo un serio perjuicio a la economía nacional. Valentín, para nadie es un secreto que cuando nosotros tuvimos bien el Congreso del cual tú eres parte, tuvimos bien discutir la ley de partido, la ley de régimen electoral, había una convicción de los grandes partidos para que se mantuviera el arrastre de senadores diputados. Es una convicción que llegamos a la comisión bicameral y estamos todos conscientes de que independientemente gustara o no gustara, a mí particularmente me gusta que no haya arrastre, pero por línea partidaria en ese momento yo cedí ante la situación. Sin embargo, un error que nosotros achacamos al Senado de la República permitió que efectivamente hubieran cinco estamentos de elección. Entonces, en esa dirección, diputados y senadores tienen que buscar votos individuales. Yo siento que Santiago es la provincia donde tiene 2 extraordinarios candidatos, 2 personas que han sido senadores, por ejemplo, un senador, y 2 personas que realmente de mucha valía para la sociedad santiaguera. Sin embargo, mi intervención tiene mucho que ver cómo tú has podido colegir con esos 18 candidatos a diputados, que ninguno sienta celos y que todos busquen voto a favor tuyo. Porque yo como candidato a diputado siento que si el senador no me apoya o apoya a un candidato, yo no tengo necesariamente que buscarle voto a él si él elige un candidato. ¿Cómo tú has podido manejarte, independientemente de todo, de que se entiende que tú eres una persona no solamente muy comunicadora, sino un candidato como que sangra, el otro como que medio tacaño, el otro como... Entonces la gente como le cae bien. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso que sangra? ¿Qué es eso? No, Valentín no repara. Si que entrega su... Valentín no repara sacar la cartera y darle la tienda. No importa si sean de él, si no sean de él. Ahora bien, lo que yo quisiera que Valentín me pudiera explicar a la ciudadanía cómo él convive con 18 candidatos a diputados, todos buscando su voto preferencial, y que él aspira, Valentín aspira, que los 18 lo asuman a él como candidato a senador.
Nosotros hemos trabajado por la población y nos sostenemos en esa franja que simpatiza por el Partido de la Liberación Dominicana y una parte más. Quien ha trabajado siempre sin detenimiento, sin vacaciones, no debe temer a la competencia. El pueblo es soberano. Esos 18 diputados de mi Partido de la Liberación Dominicana y aliados son tratados en pleno plano de igualdad y transparencia. Para nosotros la equidad es un valor al igual que la igualdad. Y a cada uno de ellos le estimulamos, le asistimos a sus actividades, le ofrecemos las orientaciones o los insumos que sean necesarios y reclamo al partido que se le dispense un trato igualitario, que se le otorgue la oportunidad de ellos competir con los de otros partidos, pero que se entregue la oportunidad de ellos competir en el voto preferencial, con el que nunca he estado de acuerdo, pero soy un defensor de la democracia. Y si la mayoría se ha impuesto, amén. Y soy un opositor porque entiendo que con el modelo actual hay un voto preferencial, se puede votar por un solo candidato a diputado o diputada en las primarias, y eso lo que hace es multiplicar las campañas y los costos. En consecuencia, usted ir a unas primarias con un voto preferencial y luego al voto ciudadano general frente a todos los partidos, a otro voto preferencial, hace múltiples campañas, genera confrontaciones internas más allá de las elecciones internas entre los candidatos de los partidos, pero eso es lo que existe. En consecuencia, usted sabe que conoce nuestra trayectoria, nos ha correspondido ser vocero del PLD cuando éramos partido de oposición, es decir, dirigir el bloque, y mis compañeros hablan de esas credenciales. Cuando fui presidente de la Cámara de Diputados, el primer día anuncié que me guiaría por dos criterios: el valor elevado de la tolerancia y el valor o el criterio de la pluralidad. Por tanto, no puede haber nadie del PRM, ni del Partido Reformista, ni del Dominicano por el Cambio que habían diputados, ni de ninguna otra organización, minúscula ni grande, la FNP, nadie. Le dispensé un trato distinguido a los más críticos, los más ácidos y a los que no respaldaban las iniciativas nuestras. Recuerdo una anécdota del ex diputado Eugenio Cedeño en La Romana, beligerante, activo, excelente legislador. Orgulloso me sentía de tenerlo, beligerando contra las posiciones, incluso que nosotros promovíamos. En una ocasión le respondí desde la presidencia de la Cámara de manera golpeante, de manera impropia de alguien que es rector de un colectivo. Y perdí el sueño esa noche. Ese sueño lo perdí porque me hice una revisión interna y concluí que le falté el respeto. Me levanté, trasnochado, escribí una notita de puño y letra y se la puse en el hemiciclo y personalmente le pedí que me perdonara. Y cuando lo hice en público y le entregué la nota, 3 o 4 años después, estando yo en un debate con alguien de su partido, él publicó en Twitter en 2 ocasiones: eso es grandeza. Valentín me pidió por escrito perdón siendo presidente de la Cámara de Diputados porque discrepamos de mala forma. Entonces, el que me conoce sabe que yo no voy a favorecer a ningún diputado. Que se abran 100 flores y compitan 1000 escuelas, como decía Mao Zedong, el líder de la Revolución China. Y por eso me llevo bien con mis 18 diputados. Son mis hermanos y lucharé para sacar con ellos la mayor cantidad de representantes para el Partido de la Liberación Dominicana y del pueblo de Santiago.
Víctor, yo sé A propósito de esa... yo sé que tú tienes otras inquietudes. Pero No, en ese mismo tema. No te preocupes que mi sobrina y tu hija van muy bien en la línea de combate. No, yo quería saber, Gustavo. En el próximo segmento, ¿verdad? Tú tendrás toda la oportunidad de preguntarle a Valentín ese tema que a ti te está preocupando. Pero realmente después de esta pausa, por favor. Valentín, dos inquietudes. La primera, complementaria a la del segmento anterior que hizo Gustavo, sobre cómo te llevaba con los 18 diputados. A mí se me ocurre, por el tema de la separación del voto entre diputados y senador, que tú nos digas cómo te sientes más cómodo. Si en el modelo anterior del arrastre, que tú ibas junto con los diputados, que votar por un diputado cualquiera era votar por ti, o ahora que tú tienes que buscar tus propios votos. Y ahí mismo, concomitantemente, la puedes responder como tú quieras. Hay una sentencia de esta semana del Tribunal Constitucional que ratifica el tema del 40% mínimo de la cuota de género. Y en la circunscripción 1 de Santiago, diferente a la circunscripción 2 y a la 3, que en la 3 la 3 es la que tiene 4, ¿verdad, Valentín? Sí. 6. Van 2 hombres y 2 mujeres. En la número 2... El PLD tiene 2 hombres y 2 mujeres también en la 2. Ahí cumple. Y en la 3 van 3 hombres y 3 mujeres, pero en la 1, en el caso nuestro, ha habido una discusión entre una compañera y un compañero, pero ustedes tienen 5 hombres y 3 mujeres. Esa sentencia va a hacer que ustedes tengan que retirar un hombre como candidato a diputado, porque y ya están los 5 inscritos, pero las sentencias del Tribunal Constitucional son de aplicación inmediata. ¿Cómo ustedes van a manejar esas? El 40% de 8 Víctor son 3. No. 3.2. El 40, ajá. 3.2. Nunca puede ser menos de 40, Víctor. Nunca puede ser menos de 40. Hermano, Gustavo. Pero el 40% de 8 es 3. No. 3.2. No. Por ejemplo, escúchame, Víctor, para ayudar. En Monte Plata, y hay 10 provincias que tienen 3 legisladores. Por lo tanto, tú no puedes sacar el 40% de 3 porque sería una fracción. Dice la sentencia donde la cuota sea aplicable. Para que tú sepas, en Monte Plata tiene que ser 1 de un género y 2 de otro. Por lo tanto, donde hay 8 candidatos, lo correcto es que sean 3 o 5 o 4 y 4. Porque 3 y 5, 3 es el 2.9% de 8. Por lo tanto, cuando tú redondeas allá, bueno, tendría... Le voy a responder a las 2 inquietudes. Los temas de la democracia se resuelven con más democracia. Y es palabra suprema lo que decida el legislador y lo que decide el Tribunal Constitucional. Es palabra de Dios. En consecuencia, le digo que Valentín se siente cómodo en cualquiera de los 2 modelos. Primero, porque es candidato de un partido competitivo y de fuerzas aliadas importantes. Segundo, porque en la demarcación 2, donde siempre hemos tenido votación por encima del 60% marcada en el rostro de Valentín, y donde el PLD ha sacado del 2010 hasta acá, siempre sacaba 2 de 4 o 1 de 4 en el 2002, la propuesta Valentín ha sacado 3 diputados, donde 1 o 2 diputados de la boleta nuestra tenían menos votación que todo el PRM que se quedaron fuera. ¿Saben por qué? Porque Valentín sacó una votación ejemplar y el PLD. Ahora bien,
Otro tema que sucedió es que un candidato a diputado que se llama Aride Hernández le anularon un paquete de votos. ¿Saben por qué? Porque en la Herradura, en la Canela y en Hato del Yaque y parte de la Yacuita de Pastor marcaron Valentín y Aride. En consecuencia, habían dos voluntades dirigidas. Elegir a Aride, que fue regidor y que es una persona que tiene cierta estima, y elegir. Lo propio pasó en San José de las Matas, que nosotros que obtuvimos una votación real sobre el 60%, terminó en 57%, porque más de 450 votos le anularon a Alfredo, el hoy alcalde, porque marcaron a Alfredo y Valentín. Lo que significa que Valentín compite en cualquier modelo. Cuando era voto de lista, fuimos el más votado en el año 98 y el PLD me puso en el número 1, siendo de la base, Valentín. En el 2002 fui el más votado en la interna y fuimos el más votado también en las elecciones generales. Y así sucesivamente hasta nuestros días. En el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, si valida lo que había referido el Tribunal Superior Electoral, Valentín es un defensor de la cuota de género. Y es un defensor porque la mujer llegó tarde al voto como derecho, a pesar de sufrir en todas las luchas y sangre por conquistar derechos. La mujer, cuando sale embarazada, lleva la carga de la maternidad, del trabajo, de la casa, en mayor parte de la casa, por un tema cultural. Ese patrón machista hay que romperlo con algunos incentivos positivos como es la cuota de género. Pero establecido que es no menos de 40, evidentemente que cuando hay una sentencia de ese tipo, los partidos están obligados irremediablemente a cumplir con algo sagrado, que no es recurrible, como es esa decisión del Tribunal Constitucional. No lo conozco, pero de ser así, prevalecería la posición del Tribunal Superior Electoral y no tenemos otra salida, pero lo vamos a evaluar, vamos a estudiar la ley. Nosotros tenemos una batería de candidatas y candidatos en el Distrito 1 muy buenos. Ustedes también tienen buenas candidatas, no porque mi sobrina esté en la boleta, mi sobrina de Asa. Cuando dice su sobrina, Gustavo, es mi hija, Darwin de Asa. Sino también porque hay otras mujeres y hombres del PRM, del PLD y de otras fuerzas políticas de Alianza País que de ser electos representarían con dignidad a Santiago. En consecuencia, nosotros vamos a estar seguros de que vamos a una competencia en la que vamos a respetar a nuestros competidores y en la que le vamos a ofertar a Santiago la propuesta de un representante de siempre estar, de siempre escuchar y de propugnar por inversión para Santiago, además de iniciativas en materia de institucionalidad, de derecho y en materia de protección del medio ambiente y de ampliación de derechos para las mujeres, los sectores vulnerables y los trabajadores. Valentín, hay dos temas que yo quisiera abordar contigo. Uno tiene que ver con la ley de extinción de dominio, el estatus de ese proyecto de ley que de una forma u otra tú lo endosaste también. Y también llamar la atención sobre tu preocupación, cómo tú ves las cosas, porque la oposición ha solicitado al gobierno una especie de unidad nacional para tratar el tema del coronavirus, porque ellos entienden de una forma u otra que eso es materia, no de materia del Poder Ejecutivo, sino materia de la partidocracia. Y sobre eso han hasta condicionado, como fue en esta semana, su voto hacia una extensión del plazo del estado de emergencia
porque ellos entienden que ellos deben ser parte de la toma de decisiones que son únicamente competencia del Poder Ejecutivo autorizado por el Congreso. Yo quisiera saber tu parecer con relación a este tema, porque de una forma u otra tú eres no solamente un líder de Santiago, sino un líder nacional, como todo el mundo lo conoce. A los delincuentes hay que darle donde les duele, que es en arrebatarle su dinero obtenido de manera ilícita. Por eso fuimos los primeros que propusimos la ley de extinción del dominio. Esta ley de extinción de dominio, que fue un compromiso de campaña nuestro en el año 2016, lo que busca es que el dinero producto del crimen organizado, del narcotráfico y también de la corrupción sean, además de la persecución penal, que una persona puede ser extraditada, condenada o descargada, pero si se demuestra que además de la persecución de una sanción penal contra la persona, se puede en cualquier estadio, en cualquier momento, sin invocarse el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, pues que se persiga. Una persona extraditada a los Estados Unidos, le devuelven su dinero aquí. No. Si se demuestra que ese dinero fue producto de narcotráfico, o si no puede demostrar la licitud del mismo, ahí hay una inversión del fardo de la prueba y tiene que demostrar que esos bienes fueron construidos de manera legal. Ahí reside la importancia de la ley de extinción de dominio. Valentín, y la otra parte... Valentín, eso también atañe a los que hacemos funciones públicas. O sea, no estoy hablando de corrupción, crimen organizado y narcotráfico. Los tres grandes crímenes. No solamente al ciudadano que no puede justificar su riqueza, sino también a los que manejamos funciones públicas, que de una forma u otra también tendríamos que rendir cuenta ante la ley. Sí, es que ya hay una ley de enriquecimiento ilícito que sanciona al funcionario por no poder probar la licitud de sus bienes. En ese sentido, entendemos que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, debe proceder a aprobar esa ley de extinción de dominio para asegurar que el Estado pueda quitarle bienes al narcotraficante y destinarlo al bien social y a la persecución del crimen. Por otra parte, tenemos la interrogante respecto a la necesidad de un diálogo. Siempre el diálogo es un buen consejero en los momentos de crisis, pero el abordaje de una crisis sanitaria es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y el Legislativo, donde reside la mayor pluralidad de actores políticos, tienen la responsabilidad del papel de fiscalizar, de dar seguimiento, de sugerir, de expresarse, de visibilizar demandas, pero a veces el diálogo tiene valor cuando es para lograr soluciones propositivas. Cuando es para convertirse en un cuadrilátero y en un espacio de imputación o de emplazamiento de propuestas a veces irresponsables que ningún gobierno, ni el alemán, ni el japonés, ni el inglés, que tienen toda la fortuna del mundo, pueden cumplir, bueno, pues ahí ya una irresponsabilidad politizar el tema de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el peor enemigo que puede tener el combate a este enemigo invisible y poderoso que es el coronavirus es politizar el mismo. Es no adoptar o impulsar acciones y respaldos a que los gobiernos enfrenten decididamente. Di el ejemplo del líder de la principal organización opositora de centro derecha en Portugal, llamando a sus militantes que cuestionar y atacar al gobierno era cuestionar la posibilidad de salvar la vida y que como líder político su posición opositora es apoyo total al gobierno del Partido Socialista, del Partido Comunista y otros gobiernos de centro izquierda y centro derecha que gobiernan este país por muchos años. De forma tal que
debemos siempre apelar al diálogo, pero un diálogo centrado en los principios y en el principio y en el compromiso con los seres humanos, con la salud y con la vida de nuestra población, sobre todo nuestra población más necesitada. Al margen de todo, Gustavo, espérate, que falta una pregunta, hay una inquietud y ya estamos llegando al final. Hay una inquietud en toda la población. De hecho, en el Congreso, mientras conocíamos la extensión del periodo de emergencia, habían personas afuera con el 30% y eso. Y quisiera yo saber la posición de Valentín, porque es una posición orientadora. Este es un tema que algunos acusan de que es una ley populista, que está siendo encabezada por el diputado Botello, y otros que entienden que es un derecho de la población trabajadora a recibir un adelanto lo que es propio, el 30%, y otros dicen que el gobierno es el que tiene que cargar con la responsabilidad de financiar ahora mismo la crisis. ¿Cuál es la posición de Valentín sobre el tema de las AFP? La posición de Valentín es defender a la clase trabajadora, siempre, a los más humildes. Por eso nos hemos encontrado dificultades con parte del liderazgo empresarial, con el tema de pretender eliminar la cesantía sin un diálogo con los trabajadores y el Estado. Entendemos que siempre hay que defender a aquellos sujetos sociales con los que debemos tener un compromiso preferente, que es con los más humildes, con los trabajadores. Esta propuesta del senador Dionis Sánchez primero y Amarilis Santana del PLD, y en la Cámara de Diputados del diputado Botello, nosotros defendimos, hubo dos propuestas. Dionis no pidió que se aprobara. Dionis pidió que o fuera a una comisión, la comisión de seguimiento del estado de emergencia, y otros entendieron, como el presidente en funciones del Senado, que quienes tenían mayor conocimiento técnico y acompañamiento técnico era la Comisión de Trabajo, Pensiones y Seguridad Social. Y en efecto se envió allí. Con esto se quiso hacer un drama, un juego político, diciendo que 17 senadores, incluyendo el vocero del PRM, votaron en contra. No, votaron porque fuera la comisión que le corresponde. Y esta comisión decidió escuchar sectores, de forma tal que aquí nadie ha dicho si está a favor o está en contra. Eso ha sido absurdo y ha sido manipulado por algunos sectores. En nuestro caso, entendemos que es un derecho que tienen los colegas a hacer las propuestas. Por ejemplo, la propuesta de Fidelio Despradel, de Alianza País, y de Jonathan Liriano, aspirante del PRM, que no lo puede proponer, y la asumió el amigo Fidelio Despradel, a que nosotros respetamos por su trayectoria. Yo le digo que yo la voy a respaldar, que el senador Valentino respalda, porque eso beneficia a los más necesitados. En este momento que los supermercados han sido los que más han ganado, no es una resolución, es una ley que debemos impulsar para que de las ganancias y las rentas que han generado las superventas de los supermercados en este momento de pandemia, pues que le den un incentivo, un bono o un sueldo adicional, que incluso estamos revisando la posibilidad de que el Estado pueda obligar, porque hay forma de demostrar las ganancias que han obtenido, ni siquiera haciendo una evaluación científica, con mirar las filas que hay en los supermercados, no solo por el distanciamiento, sino cómo se mueven esas cajas, te dice a ti que han estado vendiendo de manera generosa, de forma tal que no hay que hacer ningún reparo. Y eso viene de Fidelio Despradel, un crítico de siempre. Y nosotros la respaldamos. De Jonathan, un activista social agresivo, antipeledeísta, pero si defiende a los trabajadores, Julio César Valentín lo va a defender sin ningún tipo de reparo. Víctor, hemos llegado a la parte final del programa Consensuando. Dialogar con Valentín, consensuar con Valentín, realmente requiere de mucho más tiempo.
Agradecemos la generosidad que él ha tenido de compartir con nosotros en este programa. Siento que el mismo va a ser difundido y los santiagueros van a poder valorar la propuesta que Valentín ha hecho, su defensa digna de admiración por su provincia, y naturalmente agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio consensuando. De manera que no será hasta la próxima que nosotros pudiéramos tener un invitado tan especial como Valentín que nos acompañe en la próxima entrega. De manera que hasta pronto, Víctor. Siento que hemos trabajado demasiado, pero realmente nuestro pueblo nos espera. De manera que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y un abrazo a los amables televidentes.